Ok. Como parte de las actividades correspondientes al laboratorio y además en el mismo camino de apoyar a las clases conducentes a desarrollar el proyecto del curso, vamos a calcular la producción de vapor a partir de la disponibilidad de los gases de escape de una turbina. El cálculo de la producción de vapor a partir de los gases de una turbina es muy similar a el cálculo de la producción de vapor a partir de la disponibilidad de gases de escape de un motor de combustión interna. El procedimiento de cálculo es el mismo. En el esquema o en la figura se muestra los datos técnicos de la turbina Centaur 50 de Solar Turbines, y a la derecha tenemos un perfil de cómo varía la potencia de la turbina en función de la temperatura del aire que ingresa al compresor. Pero asimismo tenemos la línea, la curva, acerca de cómo varía el heat rate en función de la temperatura del aire que ingresa al compresor. Ahora eso lo vamos a ver un poquito más detallado aquí. ¿De acuerdo? Ya está. Bien. La turbina en cuestión es la Centaur 50. Esta turbina entrega 4,6 megavatios, consume combustible a razón de 12.266 kilojoules por cada kilovatio hora de electricidad que produce. La cantidad de combustible que consume es 15,68 megawatts y produce electricidad con un rendimiento de 29,34. Además, el caudal de gases de escape es 19,08 y su temperatura es de 509 grados centígrados. ¿Okay? Si quisiéramos saber cómo afecta la temperatura del aire que ingresa al compresor, ¿de acuerdo? Cómo afecta sobre otras prestaciones como la potencia o el consumo de combustible, utilizaríamos el gráfico que vemos ahí. Bien. Entonces ahora vamos a producir, por ejemplo, vapor a 120 grados centígrados a partir de la información que tenemos ahí. Entonces vamos a producir vapor. Vapor a 120 grados centígrados. Ahora vamos a traer a colación lo que habíamos visto en la termodinámica. En la termodinámica, por ejemplo, si ustedes recuerdan, habrán visto un gráfico como este de aquí, así. ¿Okay? Aquí teníamos temperatura, aquí teníamos, por ejemplo, entropía, y aquí tenemos una línea de presión. Y vamos a hacer que el agua hierva, pase desde un estado líquido hasta un estado de vapor sobrecalentado. Okay. Aquí vamos a poner que es el estado 1. Este es el estado 2, el estado 3 y el estado 4. El estado 1 es del líquido subenfriado. El estado 2 es líquido saturado. El estado 3 es vapor saturado. El estado 4 es
vapor sobrecalentado. ¿Okay? Aquí hay información saltante. Por ejemplo, para el estado 2 en líquido saturado, X es igual a 0, y para vapor saturado en 3, X es igual a 1. En los otros, X no existe. Aquí X no existe. ¿Okay? Bien. El proceso de 1 a 2 es un proceso de calentamiento, y eso se desarrolla en un intercambiador de calor que se llama economizador. El proceso de 2 a 3 es un proceso de evaporación, y eso se desarrolla en un equipo que se llama evaporador. Y el proceso de 3 a 4 es un proceso de sobrecalentamiento, y eso se desarrolla en un equipo que se llama sobrecalentador. ¿Okay? Por lo tanto, para poder cambiar de fase el agua que está en estado líquido hasta vapor sobrecalentado, pasa por 3 fases. ¿De acuerdo? Sería la siguiente. Primero en un economizador, luego en un evaporador y finalmente en un sobrecalentador. ¿De acuerdo? Okay. Entonces esto es el estado 1. Aquí tenemos el estado 2, el estado 3 y el estado 4. ¿De acuerdo? Esos son los procesos. Ahora, ¿cómo se vería mejor o cómo se va a entender mejor? Se podría entender de la siguiente manera. A ver. El economizador recibe calor, el evaporador recibe calor y el sobrecalentador recibe calor. Entonces, a la cantidad de calor que recibe el economizador le vamos a llamar Q del economizador. A la cantidad de calor que recibe el evaporador es Q del evaporador. Y por último tenemos el Q del sobrecalentador. Cuando se va a producir vapor a partir de los gases de escape de una turbina de gas, ¿de acuerdo? Lo que se hace es establecer un arreglo. El arreglo consiste en lo siguiente. A ver, aquí, directamente aquí. Bien, aquí tenemos el economizador, aquí tenemos el evaporador y aquí tenemos el sobrecalentador. ¿Okay? Ahora, si este es el sentido de flujo del agua, entonces tendríamos así.
En este punto tendríamos agua en estado líquido y aquí tenemos vapor sobrecalentado. Ahora, ¿quién es el que le va a ceder calor a cada uno de los equipos de intercambio de calor? Son los gases. ¿De acuerdo? Y se hace en contracorriente. Aquí ya tienen que desempolvar los conocimientos de transferencia de calor. Entonces los gases vienen así. Y ahora voy a emplear un poco de información para que se pueda entender mejor. Así que voy a abrir un apartado. Acuérdense de la figura de la derecha, acuérdense de ello porque a partir de este momento vamos a empezar con las primeras etapas del cálculo de la producción de vapor a partir de los gases de escape de una turbina de gas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es enfrentar una corriente de agua, como ustedes ven a la derecha, frente a una corriente de gases. Entonces, antes de que me olvide, aquí vamos a ponerle gases. Son los gases de escape. Para que se sitúen también. El sobrecalentador es un proceso que se da a alta temperatura. Esto se da a muy alta temperatura. Este proceso se da a baja temperatura. Y esto de aquí se da a una temperatura intermedia. Es una manera de decir, porque los valores altos, bajos, pues son relativos. ¿De acuerdo? Entonces aquí mismo voy a aprovechar aquí estamos recibiendo calor para el proceso de evaporación. Aquí se está recibiendo calor para el proceso de sobrecalentamiento. Y aquí se está recibiendo calor para el proceso en el economizador. Hasta esas ideas las tienen que mantener ahora. Y voy a hacer uso de la abstracción con ustedes porque vamos a formar un espejo. A ver, lo que se ve aquí no es otra cosa que el perfil de la temperatura de los gases de escape enfriándose. ¿Okay? Entonces, aquí voy a comenzar diciendo que es la temperatura de los gases a la salida de la turbina. Entonces lo voy a llamar temperatura de los gases a la salida de la turbina. Pero ahora yo ya tengo esos gases y lo voy a usar como materia prima para quitarle calor y cederle al agua. ¿Okay? Entonces voy a dividir en tres zonas. Una zona de sobrecalentamiento, una zona de evaporación y una zona de economizador. Aquí tengo el sobrecalentador.
tengo el evaporador y aquí tengo el economizador. ¿Okay? Por lo tanto, los gases se enfrían en esa dirección. Y ahora voy a dibujar el perfil de calentamiento del agua. Entonces, así. El agua va a ingresar a una temperatura baja, la temperatura que querramos. Ingresa al economizador y del economizador sale a una temperatura más alta. Ya está. Aquí, fíjense, esto es el economizador a la derecha. Ingresa como líquido y sale como líquido saturado. Termina el economizador y empieza el evaporador. Aquí. El proceso de evaporación es un proceso a presión constante y temperatura constante. Por lo tanto, en el evaporador se sigue este proceso. Así. Este es el punto de x igual a 0 y aquí tengo el punto de x igual a 1. Ahí que tengo vapor saturado, que sería el punto 3 en el gráfico que tienen en la parte superior. Ahora le añado más calor para que aumente la temperatura. La presión sigue siendo la misma. Le doy más calor hasta la temperatura de 4. Entonces aquí le doy más calor hasta esa temperatura. Ya está. Okay. Bien. Por lo tanto, los gases se enfrían y el agua se calienta y cambia de fase. ¿De acuerdo? Ahora voy a poner unos indicadores para poder reconocer y hacer los cálculos. Bueno, todo el conjunto que suma al economizador, al evaporador y al sobrecalentador se le llama caldera de recuperación de calor, o en inglés Heat Recovery Steam Generator, okay. Heat Recovery Steam Generator, generador de vapor, ¿no?, con gases residuales. O sea, cuando ustedes vean un término como HRSG, ustedes tienen que recordarse en ese momento el Heat Recovery Steam Generator. Y eso se compone de 3 intercambiadores de calor, un economizador, evaporador y un sobrecalentador. Bueno, ahora nos vamos a la zona izquierda. Todo esto de aquí es el Heat Recovery Steam Generator, HRSG. El agua ingresa en estado de líquido comprimido y va a entrar a una temperatura TW1. ¿De acuerdo? Se calienta hasta una temperatura TW2. Ahora, TW2 casi como que va a coincidir con la temperatura con la que se va a iniciar el proceso de evaporación. Bueno, finalmente, todo ese proceso conduce a que al final voy a tener vapor saturado. Por lo tanto, todo esto aquí es un proceso que va desde líquido saturado hasta vapor saturado. ¿Okay? Sale como vapor saturado del evaporador e ingresa al sobrecalentador, y del sobrecalentador sale como vapor sobrecalentado. Lo que acabo de dibujar es un proceso ideal. Es un proceso ideal aquí.
Porque en la práctica lo que se hace es lo siguiente. Para eso voy a dibujarles más o menos un esquema que va a ayudar a entender cómo es ese proceso de transferencia de calor. Para ello voy a utilizar el diagrama de la izquierda. Es algo así más o menos. Esto se le llama domo. Aquí también tengo un domo. Al domo, todo esto aquí pertenece al evaporador. Al domo llega agua. Al domo llega agua. Aquí me he equivocado. Procedente del economizador. Bien, del economizador salen un conjunto de tuberías más o menos así. Profe, disculpe, ¿economizador o evaporador? Este es el economizador. Del economizador llega al evaporador y en el mismo evaporador, que tiene dos domos, se observa esta configuración de tuberías. De aquí el evaporador, a través de una tubería, se lleva a otro intercambiador de calor y uno obtiene aquí el vapor sobrecalentado. A ver, ahora vamos a colocar información acerca de los parámetros y van a estar muy atentos. A ver, la idea es que nosotros eh, tomemos nota del proceso principal, que es el proceso de evaporación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que averiguar cuál es la presión de trabajo. Vamos a averiguar cuál es la presión de trabajo. A partir de la presión de trabajo, nosotros vamos a hallar la temperatura de saturación. Entonces, aquí en este punto, nosotros ya tenemos, a ver, lo voy a hacer de otra manera. A
partir de la presión de trabajo nosotros vamos a determinar cuál es la temperatura de saturación. Entonces aquí tenemos nosotros el valor de la temperatura de saturación. Este es el punto de salida del evaporador, entonces ahí tenemos la temperatura de vapor saturado y eso es lo que nos va a interesar, temperatura de vapor saturado. Aquí tendríamos la temperatura del líquido saturado, pero en el proceso de evaporación, tanto el líquido saturado como el vapor saturado son las mismas. ¿Okay? Entonces aquí nosotros tenemos temperatura de vapor saturado. Ahora, el agua que va a ingresar al economizador ingresa a una temperatura TW1. TW1. Y va a salir del economizador a una temperatura TW2. Bien. Idealmente TW2 debería ser igual a la temperatura de vapor saturado, pero no es así. ¿De acuerdo? Y les voy a explicar por qué. Voy a ampliar esta zona. Aquí tengo el domo. ¿De acuerdo? En el domo hay agua. Bien, hay una tubería, o hay varias tuberías, aquí parece que fuera una, pero hay muchas tuberías que vienen del economizador. Vienen del economizador. Aquí, cuando está en equilibrio el domo, la temperatura, voy a colocar otro color, la temperatura aquí es la temperatura de vapor saturado. ¿Okay? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? En este momento nosotros tenemos muchas partículas de líquido y algunas partículas de vapor, líquido y vapor. Eso es lo que se tiene ahí en el domo. Sin embargo, por el lado de la derecha está llegando agua, por aquí en estado líquido. Por aquí llega líquido. Y lo que aquí se está virtiendo es líquido. Lo que se tiene que conseguir aquí en el domo es una transferencia de calor y de masa entre la mezcla y el líquido. Por lo tanto, para lograr una buena mezcla y una buena transferencia de calor, lo que se hace es calentar el agua en el economizador hasta una temperatura TW2 menor que la temperatura de vapor saturado. Entonces aquí la temperatura es TW2. De esa manera se consigue mezclar lo que se tiene ahí dentro del domo con el agua que viene, ¿de acuerdo? Procedente del economizador. Y eso se va a reflejar en el gráfico que tengo aquí a la izquierda, en este gráfico. Se va a reflejar de la siguiente manera, así. Está. Y esto sería TW2. Ya está. Okay. Bueno,
Lo que sí sucede después es lo que se ve en el gráfico. Aquí en el domo, en la parte inferior, lo que se tiene realmente es una mezcla de líquido más vapor. El vapor sube a la superficie y cuando ya está en la superficie, pues sigue quedándose en la parte superior y a través de una tubería colectamos el vapor y lo llevamos hacia el lugar que queremos, ¿no? Esto de aquí, ¿qué es? Eso ahí ya es vapor saturado. Entonces ese vapor saturado es lo que tenemos aquí, en este punto. Ahora, como vapor saturado uno tiene dos opciones. Si uno desea, ese vapor saturado lo puede enviar a un proceso. Los procesos consumen vapor saturado. O uno lo puede calentar más. Si uno quiere calentar más, entonces lo lleva al sobrecalentador. En el sobrecalentador pues se eleva la temperatura nada más. Y eso es lo que hacemos aquí. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escucha? Sí, dígame. Soy Patricio, ¿qué tal? Una consulta, ¿qué tanto menor tiene que ser TW2? De eso vamos a hablar ahora. Ah, ya, gracias. ¿De acuerdo? Ya. Ahora voy a redibujar. Entonces, los gases de escape que tengo yo, pues se van a enfriar para poder ceder su calor al agua. ¿De acuerdo? Los gases de escape. Ahora fíjense en la derecha, por favor. A ver, aquí tenemos ya los gases de escape que está en color rojo. Entonces, entra al HRSG. HRSG ya es todo. Lo voy a pintar así mejor para que se pueda entender. A ver, ¿qué color? ¿Qué color? Bueno, a ver este color. HRSG es todo esto. Todo eso es el HRSG. ¿Ok? Todo lo que está en celeste es el equipo grande que se llama HRSG. Pues bien, los gases, ¿de dónde vienen? Vienen de la turbina, por aquí. Por aquí está la turbina. Y aquí están los gases. Los fabricantes nos dicen que los gases salen a una temperatura TG. Ya está. Pero además hay un caudal. Toda esa información nos da el fabricante de turbina de gas. Lógicamente consume una cantidad de combustible F, produce una potencia, pero toda la energía del combustible pues no se transforma en trabajo, no se transforma en electricidad. Por lo tanto, lo que no se transforma en electricidad son los gases, que los tenemos disponibles. Ya está. Hasta ahí tenemos la información del fabricante. Ahora, con esta información estoy calculando lo que me interesa. Vapor. Ya está. Aquí en este gráfico, el agua sigue un curso desde líquido hasta vapor, desde derecha a izquierda. Por lo que voy a colocar ahora los gases de escape de derecha a izquierda haciendo el contraflujo, porque siempre un intercambiador de calor de contracorriente es más eficiente de cocorriente. ¿De acuerdo? Solo eso. Bien, a continuación digo que los gases aquí tendrán una temperatura TG1, ingresa al sobrecalentador, deja su energía y sale con una temperatura TG2. Sale del sobrecalentador, ingresa al evaporador con una temperatura TG3
sale a esa temperatura e ingresa al economizador con TG3 y sale con TG4. Entonces, para los gases de escape, finalmente, luego del HRSG, saldrá con una temperatura igual a TG4. Ahora, el TG1, TG2, TG3, TG4 lo vamos a ver en el gráfico de la izquierda. Entonces, realmente aquí tendremos TG1. Aquí a esta altura termina el sobrecalentador y empieza el evaporador. Entonces ahí tendremos TG2. A esta altura más o menos termina el evaporador y ahí tendremos TG3. Empieza el economizador y aquí termina el economizador y esto será TG4. Cuando le pregunten a ustedes cuál es el valor de la temperatura, ¿no?, que sale del intercambiador de calor o del HRSG, se están refiriendo a TG4. O si les preguntan, ¿no?, a qué temperatura se envían los gases al medio ambiente, es a TG4. Bien, aquí vamos a seleccionar dos parámetros que son muy importantes. Uno es esta temperatura y la otra es esta temperatura. ¿Okay? Bien. TG3 es la temperatura que sale del evaporador, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nosotros un punto que es la temperatura de vapor saturado. Bueno, hay una relación entre el TG3 y el TBS. El TG3 es igual a la temperatura de vapor saturado más todo este valor. Ese valor se le conoce como diferencia de temperaturas pinch. Y lo mismo aquí abajo, este TBW2 está relacionado con la temperatura de vapor saturado a través de este valor que se llama delta T approach. Por eso es que les decía, tenemos que averiguar cuál es la presión de trabajo para poder determinar la temperatura de saturación. Entonces, la temperatura de saturación es muy importante. Por lo que TBW2 es igual a la temperatura de vapor saturado menos el delta T approach. Esta temperatura o esta diferencia de temperaturas pinch puede estar entre 15 a 50 grados centígrados. Y aquí este valor del delta T approach puede estar entre 5 y 20, 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Son valores que, dependiendo de la presión de trabajo, pues hay que elegir. ¿De acuerdo? Dependiendo de la presión de trabajo. Para los cálculos, yo les voy a decir cuánto van a asumir. ¿De acuerdo? Para los ejercicios les voy a decir delta T pinch vale tanto, delta T approach vale tanto. Este tipo de información, este tipo de conocimiento que en este momento comparto con ustedes sirve para poder cuantificar cuál es la producción o cuál es la cantidad de vapor que uno puede producir a esta temperatura. Aquí tenemos la temperatura de vapor sobrecalentado. ¿De acuerdo? Ahora lo van a ver. Recuerden que aquí a la izquierda tenemos el proceso de cambio de fase. Lo único que he hecho es acondicionar a un dibujo mucho más bonito para que se pueda entender de dónde se toma el calor
para poder realizar el cambio de fase. Bueno, pues aquí en el economizador lo voy a colocar con una letra más grande. Aquí tengo el economizador. En el economizador solo caliento el agua desde TBW1 hasta TBW2. En el evaporador todo el líquido se transforma en vapor saturado y en el sobrecalentador lo único que se hace es elevar la temperatura. Entonces, de estos tres procesos que se ve ahí, que va de derecha a izquierda, es el mismo que tenemos ahí. Lo que se está coloreando en rojo no es otra cosa que un proceso de cambio de fase en un evaporador, en una caldera. Eso ahí nosotros lo vamos a ver de forma continua en los libros de termodinámica cuando estemos viendo ciclo Rankine. Bueno, pues ya está, ¿no? 4, que es la temperatura de vapor sobrecalentado que se va a llevar a la turbina de vapor. Y aquí en la parte inferior, lo que tenemos aquí es el vapor sobrecalentado que se va a utilizar en la turbina. ¿Okay? Por ejemplo, a ver, aplicaciones de lo que estamos haciendo. Pues es lo siguiente. Yo deseo producir vapor para alimentar esta turbina. A ver, el fabricante Siemens me dice que sus turbinas, ¿de acuerdo?, requieren vapor a vamos a poner 100 bar y una temperatura de 560 grados centígrados. ¿De acuerdo? Eso es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, yo voy a aprovechar los gases de escape que van a realizar este perfil de enfriamiento. Voy a tener algo así para el agua. ¿Okay? Aquí la idea es que este punto tenga la siguiente información: 100 bar y 560 grados centígrados. Aquí, ¿cuál es la presión de trabajo? La presión de trabajo es 100 bar. Entonces, todos los procesos se desarrollan a 100 bar. El proceso en el sobrecalentador, que es esto de aquí, se desarrolla a 100 bar. El proceso de evaporación se desarrolla a 100 bar. El proceso en el economizador se desarrolla a 100 bar. Entonces, ¿qué es lo que me interesa ahora? Saber cuánto es la temperatura de saturación a 560 grados, perdón, a 100 bar. Y yo tengo que saber cuánto es esta temperatura de saturación. A ver si me ayudan. Pues yo tengo un aplicativo, a ver si todavía lo tengo conmigo. O si alguien me ayuda, por favor. A ver, aquí está en Steam Tables.
Vamos a poner presión. Presión en bar. Presión 100 bar. 100 bar. Oh, no me deja Profesor, poner. desea la temperatura de saturación a 100 Sí, bar y a 311 ya. grados. Ok, gracias. Eso es lo que quería. Muchas gracias. Entonces la temperatura de saturación es 311 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces aquí la temperatura de vapor saturado, ¿cuánto es? 311. Ya está. Entonces aquí tengo 311, 311. ¿Está bien? Y me dan como información que el delta de T pinch vale 30 grados centígrados y el delta de T approach vale 10 grados centígrados. ¿De acuerdo? Es información que me dan. Bien. Si esta es la temperatura de vapor saturado, que es 311, ¿cuánto vale esta temperatura aquí, que sería TW2? TW2 sería 311 menos 10, 301 grados centígrados. Ya está. Ok. Eh, Voy a pensar en una aplicación que es un ciclo combinado. Entonces, para los ciclos combinados, la temperatura del agua. Si alguien me quiere preguntar, levanta la mano, me lo dice. A veces no tengo opción a leer lo que dice el chat. ¿De acuerdo? ¿Alguien desea preguntar algo? Sí, profe, eso es Diga, ¿quién me pregunta? Y así lo voy a tratar con, no sé, mejor. Mauricio, profe. Ya, dígame, Es Mauricio. en el caso que es paralelo, ¿no? Los flujos van en paralelo. Tanto la del gas de tubo escape, de gas de escape la turbina No, como no, el no, otro son de a contracorriente. la corriente. A contracorriente. En este caso, como estamos ahorita, si ¿Perdona? fuera contracorriente no sería el... A ver, ¿Perdón? nada, profe, nada, está bien, gracias, yo me doy cuenta. No, no te escuché. O sea, si fuera contracorriente, ¿no sería que el 100 bar y 560 grados comenzaría desde la parte inferior? No, es a contra. A ver, yo tengo que producir vapor a 100 bar y 500 grados y 560 grados centígrados porque es lo que necesita la turbina. Ah, ya, ya, Ese ya, es mi objetivo. ya, ya, profe, ya, ¿Ok? ya. ¿Quién me ayudó con la temperatura de saturación? ¿Tú, Mauricio? No, creo que fue ¿O Patricio. Echevarría? Patricio, yo, profesor. Patricio, gracias Patricio. Bien. Entonces, la temperatura TW2 será 311 menos 10, 301 grados centígrados. Estaba comentando que en aplicaciones de ciclo combinado, el agua que ingresa a la caldera de recuperación de calor siempre está por encima de 100 grados centígrados, 120, 140. Siempre se procura que ingrese a la mayor temperatura posible. Así que vamos a asumir, por ejemplo, que la temperatura 1 es 120 grados centígrados. ¿Ya? A ver, ¿esto qué significa? Que vamos a tener cuidado aquí en el TG4. El TG4 siempre tiene que ser mayor que el TW1. ¿Cuánto? Más o menos mayor en unos 30, 40 grados centígrados. ¿Ya? Por lo tanto, cuando calculemos aquí el TG4 tendrá que estar pues por encima de 150 grados centígrados. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos el TG1, esto será TG2 y aquí tengo TG3. Ya está. ¿Cuánto vale TG3? TG3 será la temperatura de vapor saturado 311 más el delta de T pinch 30. 311 más 30, 341 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, ¿qué turbina de gas vamos a escoger para que uno pueda producir vapor en estas condiciones? Bueno, pues es lógico que
la turbina, ojo, la turbina que vamos a elegir genere unos gases de escape por encima de 560 grados centígrados. ¿Cuánto? 50 grados centígrados. Bueno, entre 40 y 50, se prefiere 50. 560 más 50 sería 610. Entonces tenemos que buscar una turbina. Lo voy a hacer con esto. Una turbina que sea capaz de tener un TG1 mayor o igual que 560 más 50, 610 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que verificar aquello, porque si no, no va a haber transferencia de calor. Bien, ¿qué va a pasar si, o qué sucedería si nosotros disponemos de una única turbina de gas, ya la tenemos comprada, y su temperatura de gas de escape no es 610, sino 580 grados centígrados? Con 580 grados centígrados podemos trabajar, pero esos 20 grados centígrados hace que la superficie de transferencia de calor o de intercambio de calor sea muy grande. Bueno, ahí se puede. Pero ¿qué pasaría si la temperatura de los gases de escape, o sea que ahora voy a poner en una situación diferente, una situación de apremio? Y voy a decir que TG1, ¿qué pasa cuando TG1 es igual a, voy a poner 500 grados centígrados? Si TG1 es 500 grados centígrados, no podría hacer nada. ¿Por qué? Porque estaríamos en esta situación. A ver, estaríamos en esta situación así. Aquí 500 y lo que se espera de nosotros es 560, así. ¿Cierto? Entonces ahí hay un cruce. Ahí hay un cruce. Y aquí tengo 560. ¿Cómo se va a poder transferir calor desde 500 a 560? No se puede. Por lo tanto, cuando se tiene esta situación, pues no se podría recuperar calor de los gases, porque la temperatura de los gases al inicio está por debajo de la temperatura que uno necesita. ¿Ok? Bien, lo que se hace en esos casos es pensar en una estrategia que se denomina post-combustión. ¿Ok? Bien, en esos casos van a hacer lo siguiente ustedes. Tengo mi turbina de gas. Entonces aquí tengo flujo de masa de gases, temperatura de gases igual a 500 grados centígrados. Y lo que voy a hacer es llevar a un proceso de postcombustión. Entonces aquí yo añado una cantidad de calor, ¿de acuerdo? En un postcombustor, y con eso lo elevo hasta la temperatura TG1. Profesor, paró de compartir pantalla. Sí, sí. Lo vamos a llevar hasta una temperatura TG1. Ya está. Entonces, ¿cuánto va a ser TG1? Para saber el valor de TG1
pues me fijo lo que necesita la aplicación. En este caso, debo estar por encima de 560. Entonces TG1 será 560 más 50, que es lo que necesitaba, ¿no? Y con eso tendré 610. Ya está. Y ahora, pues ya me puedo asegurar y ya podré decir que TG1 es igual a 610. ¿Ok? Entonces, de esa manera, lo que parecía impracticable lo hemos convertido en factible. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces vamos a trabajar con la información de aquí. ¿De acuerdo? Con esta información. Ahora voy a calcular la máxima producción de vapor para diferentes presiones. ¿De acuerdo? Para diferentes presiones. Y voy a hacer dos cálculos. Uno para vapor sobrecalentado y otro para vapor saturado. En la industria hay dos valores para la presión de vapor saturado que usualmente se ve. Una de ellas es que está asociada con la temperatura, ¿no?, de vapor saturado a 120 grados centígrados y a 180 grados centígrados. ¿Ya? Primero vamos a producir vapor saturado a 120 grados centígrados. Por lo tanto, esta temperatura, según la información que vemos aquí para el Centaur 50, es 509. Entonces voy a poner TG1 igual a 509 grados centígrados. Voy a producir vapor saturado a 120 grados centígrados. Por lo tanto, no hay sobrecalentador. Entonces, debajo de esta línea, así, está, 120 grados centígrados. Me dan como dato que el delta de T pinch es 30 grados centígrados y el delta de T approach 10 grados centígrados. Puede ser 5, 8, pero vamos a trabajar con 10. O sea que aquí tengo la temperatura de vapor saturado igual a 120. Aquí coloco este puntito y aquí voy a tener el TBW1. Bueno, este vapor se aprovecha en un proceso, el vapor se condensa en el proceso y retorna para transformarse en vapor, retorna como líquido a una temperatura de, vamos a poner 80 grados centígrados. Ya está. Ahora, TBW2, ¿cuánto será? TBW2 será igual a 120 menos 10, 110 grados centígrados. Ya tengo todo. Entonces aquí tendré el TG2. ¿Y por qué no TG3? Porque TG3 es solo cuando existe el sobrecalentador. Entonces aquí el TG2, ojo, que es la salida del evaporador, será igual a 120 más 30, 150. ¿Ya? Eso es lo que siempre van a hacer. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer los cálculos, pero para que se puedan un poquito centrar, pues diremos que esta es la zona del evaporador y esta es la zona del economizador. Por lo tanto, aquí los gases entregan calor, vamos a llamar Q de los gases, y aquí también Q de los gases.
pero aquí tenemos Q de los gases para el evaporador, podríamos llamar QG1, Q de los gases en el economizador, QG2. Todos los equipos que se ven aquí son intercambiadores de calor. Como se usa gas y se trabaja con líquido o vapor, son intercambiadores de calor gas líquido. ¿De acuerdo? Así se les denomina. Entonces ahora nos vamos a el evaporador. Siempre se trabaja en el evaporador. Entonces vamos a hacer un balance de energía en el evaporador. Bien, ahí lo que se hace es balancear la cantidad de calor que ceden los gases, que será QG1, y que lo va a ganar el agua, en este caso vapor, o Q el agua, en el evaporador. Ya está. Pero ojo, en un caso ideal, todo lo que pierde el gas lo gana el agua, pero en un caso real no es así. Entonces tenemos que multiplicar. Solo una fracción del calor de los gases lo aprovecha el agua. Entonces aquí tenemos que multiplicar por la eficacia del evaporador. ¿De acuerdo? Es un equivalente a rendimiento. ¿Ok? Miren, estoy haciendo paso a paso para que ustedes se lo aprendan de memoria. Entonces aquí tengo la eficacia del evaporador por cómo se calcula la cantidad de calor que pierden los gases. Eso es flujo de masa de gases por calor específico de los gases por la temperatura a la entrada menos la temperatura a la salida. Temperatura a la entrada es TG1 menos TG2. Ya está. Todo esto será igual a la cantidad de calor que gana el agua. Pero en esta zona del evaporador, el agua pasa de estado líquido a vapor. Entonces termina como vapor. Por lo tanto será flujo de masa de vapor por la entalpía a la salida, es la entalpía de vapor saturado, menos la entalpía a la entrada. La entalpía a la entrada no será aquí, la entalpía a la entrada es la entalpía para TW2. Se tienen que recordar de eso que he dibujado. Aquí venía el agua, por aquí viene a un TW2, el agua en estado líquido, y se iba a mezclar con lo que ya teníamos en el domo, que estaba a la temperatura de vapor saturado. Entonces ingresa con este valor, por eso es que se toma la entalpía para ese valor. Ya está. Entonces ahora vamos aquí. A ver, ¿cuánto es el caudal de gases? El caudal de gases es, nos fijamos a la derecha, perdón, a la izquierda, 19,08. 19,08 kilogramos por segundo. Pues ya está. Entonces, este valor es 19,08. Nos van a dar de dato también siempre el valor de la eficacia, así que vamos a tomar como 0,85. Entonces este valor es 0,85. ¿Cuánto vale el calor específico de los gases? Si no nos dicen nada, podemos asumir como 1,05. 1,05 kilojoule por kilogramo Kelvin, o puede ser kilojoule por kilogramo grado centígrado. El grado centígrado con grado Kelvin aquí está referido a un cambio, un delta. Por lo tanto, cuando es un delta, da igual grados centígrados que grado Kelvin. TG1, ¿cuánto vale la temperatura del gas a la salida? TG1, 509. ¿Cuánto vale TG2? TG2, ya lo calculamos, 150. ¿Cuánto vale la entalpía de vapor saturado? Ahí. Pues con el EES o con cualquier otro software, por favor échenme una mano. A ver si alguien me echa una mano.
¿Cuál es la presión, profesor? La presión, ya, miren, busquen la presión de saturación para la temperatura de vapor saturado, 120. ¿A qué temperatura tenemos una temperatura de saturación de 120? Del agua tenemos 1.98 bar, temperatura de saturación. 1,98 bar, ya está. Sí. Entonces aquí tenemos una presión más o menos de 2 bar. Ya está. Entonces, el para de 120 y x igual a 1, 2706. a ver, si alguien, no puedo leer el chat, por favor levante la mano y pide la palabra. Ya, a ver, Lo que dijo Edgardo, diga profe. bravo. Perdón. Bravo, profesor. La entalpía es de 2706 Ya, kilojoule gracias. por kilogramo. Ya, perfecto, ya me han ayudado a corroborar. ¿Y cuánto vale para el líquido, a 80 grados centígrados, para 110 grados centígrados? Sí, a ver, ¿quién más ha levantado la mano? 461, profesor. 461, Sí. ya está. 461.36. ¿Perdón? ¿Que está bien o no? A ver, ayúdenme a corroborar. 461.36, sí, está bien. Ya, correcto. Bien, pues esto era, no sé, voy a ponerle, si esto era la ecuación alfa, entonces de la ecuación alfa obtengo que el flujo de masa de vapor, ¿cuánto es? Ya, divido. ¿Cuánto sale el flujo de masa de vapor? Es que es bien sencillo, miren, es una ecuación, se despeja flujo de masa de vapor y lo tenemos. ¿Cuánto sale el flujo de masa de vapor, chicos? Echen una mano. Hola, echen una mano, por favor. Lo está haciendo, profe. Gracias, se agradece, se agradece. Profe, creo que a mí me sale 2.72. Ya, Igualmente, a ver, profesor. voy a tener un momentito. 72. A ver, es 2,72. ¿Algún otro valor, chicos? A ver, ¿alguien más? Ya, entonces, a ver, jóvenes, una petición. A ver, el curso en sí no es complicado para nada, ¿ya? Y por otro lado, creo que, no sé, motívense. Yo seguramente no sé motivarles a ustedes, me van a disculpar, pero lo deseable sería que cada uno de ustedes tomara su hoja y copiara lo que hay en la pizarra, me siguieran, porque si no agarran velocidad, créanme que el tiempo que ustedes van a disponer para las PCs o en el examen final les va a resultar corto. ¿De acuerdo? Todo se entiende, pero si están esperando a que el profesor se demore u otro compañero realice la operación,
nos vamos a demorar más tiempo. Ahora, yo podría traerlo todo fotocopiado, lo pongo ahí, y la verdad es que más o menos se puede entender. Pero la experiencia me dice que cuando uno lo desarrolla paso a paso, la información que se transmite es más eficaz. ¿De acuerdo? El alumno toma más porcentaje. No es lo mismo que si esto yo lo pusiera en un PowerPoint y digo tal cosa, tal cosa. Cuando uno va copiando, créanme que ese proceso de ir copiando ayuda a que todo lo que tú estás escribiendo se quede en tu mente. Y yo estoy haciendo un esfuerzo para que aquello suceda, porque si no, todo lo plasmo en unos PowerPoint, avanzamos más rápido, pero a ti te va a quedar más trabajo para poder estudiar más adelante. Entonces, colabora conmigo, yo estoy haciendo algo para que nos vaya bien a todos. ¿Ok? Entonces, espero y deseo que pues, puedas aprovechar lo mejor, ¿no?, de todo esto que te estoy compartiendo. Entonces, voy a asumir que la respuesta es 2,72 kilogramos por segundo. Ya está. Bien, ¿qué viene a continuación? A continuación viene lo siguiente. Como ya hice el balance de energía en el evaporador, ahora voy a hacer el balance en todo el equipo. Ahora, un balance de energía en el evaporador más el economizador. ¿Y qué resulta ahora? Pues que tengo todo. Entonces será la cantidad de calor que me entrega el evaporador, perdón, la cantidad de calor de los gases que se entrega al evaporador más el calor de los gases que entrega al economizador va a ser igual a el flujo de masa de vapor. Ahora, aquí va a venir un tema. Aquí en este punto, ojo, entra agua en estado líquido, entonces sería flujo de masa de líquido, pero numéricamente es igual al flujo de masa de vapor. Numéricamente, por lo tanto coloco flujo de masa de vapor por la entalpía a la salida. La entalpía a la salida será la entalpía de vapor saturado menos la entalpía a la entrada. Aquí ya es ATW1. Ahora, toda la cantidad de calor disponible en los gases, que es esto, realmente no lo absorbe el agua, sino lo absorbe una fracción que es equivalente a la eficacia. ¿De acuerdo? A la eficacia del HRSG. Bueno, pues esto vale 0,85. 0,85. Ahora, QG1 más QG2. Esto es el total. Eso podríamos decir que es igual a flujo de masa de gases por calor específico de los gases por la temperatura a la entrada, que es TG1, menos la temperatura a la salida, que es TG3. TG3, ¿de acuerdo? Aquí está el TG3. Y todo es igual a flujo de masa de vapor por la entalpía de vapor saturado. Flujo de masa de vapor, esto aquí es 2,72 por la entalpía de vapor saturado. La entalpía de vapor saturado 2706 menos la entalpía a TBW1, que es 80. ¿Cuánto es la entalpía a 80? Si alguien me puede decir, por favor. Mientras voy colocando el valor, flujo de masa de gases es 19,08. Calor específico de los gases 1,05. Temperatura TG1 509. ¿Cuánto sale la entalpía para TBW1, jóvenes? 335, profe. 335. Ya está. Esto es una ecuación beta. En la ecuación beta lo único que queda por calcular que es TG3. Ya está.
Por lo tanto, TG3, ¿cuánto es? ¿Me ayudan a calcular, por favor? ¿Cuánto sale, jóvenes? Eje 3 me sale 129.8. 129,8 grados centígrados. Ok. Ahora, eso lo tenemos que comparar con TW1. TW1 es 80. Entonces se comprueba que TG3 es mayor que TW1. Por lo tanto, está bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hubiera pasado si TG3 es próximo a TW1? Si TG3, por ejemplo, sale 90 grados centígrados. Si fuera así, tendríamos que cuestionar este valor. Okay. A ver, ¿alguien va a preguntar algo? ¿O alguien desea hacer algún comentario? O dos, es que no alcanzo a leer el chat bajo este a mí me formato. salió TG3 130.28, profe. Ya. ¿Y alguien más tiene otro valor? Ya. ¿Es con estos valores o has asumido otro? Mira, Eso, puede profe. ser que hayas trabajado con 3 decimales, 4 decimales y el otro compañero con 2 decimales. ¿De acuerdo? Se puede deber a ello la diferencia de valores. ¿Ya? Para los cálculos, a lo más vamos a trabajar con 2 cifras significativas. ¿De acuerdo? En eso nos vamos a poner de acuerdo porque si no, vamos a tener esta diferencia de respuestas. ¿Ok? ¿Ok, amigos? Pero está bien. Está bien. Entonces les comentaba que si TG3 hubiera sido muy próximo a TW1, entonces vamos a cuestionar este delta de TP. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Esto es el original, ¿de acuerdo? Esto es el original. Entonces, aquí yo tengo mi punto pinch. ¿De acuerdo? Ahí yo tengo un punto pinch. Ahora, ¿qué pasaría si... Lo voy a dibujar... Ahí tengo el pinch 1. ¿Qué pasaría si ahora tomo un pinch mayor? Entonces, si yo tomo un pinch mayor, por ese pinch tiene que pasar, ¿de acuerdo? Tiene que pasar el perfil de temperatura. Miren lo que pasa. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente comentario. En el primer caso aquí tendría, a ver si es que esto es TG1, esto es TG2 y aquí yo tengo los TG3. TG3, caso B,
TG3 caso A. ¿Qué pasa con el TG3 en B? Resulta mayor. Entonces, si quiero que a la salida el gas tenga más temperatura, tengo que incrementar el delta de T pinch. ¿De acuerdo? Si es que quiero disminuir la temperatura de los gases a la salida, el delta de T pinch tiene que bajar. ¿Ya? Todos esos son los criterios de diseño, ojo, los criterios de diseño que vamos a tomar en cuenta o que se debe tomar en cuenta cuando se diseña una caldera de recuperación de calor. Esto que estoy compartiendo con ustedes, ¿para qué sirve? Eso sirve para aplicaciones de cogeneración y para aplicaciones de ciclo combinado. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hola. Bueno, como no me preguntan, voy a suponer que no hay preguntas. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a calcular vapor sobrecalentado. Vamos a ver cuál es la máxima producción de vapor sobrecalentado. Vapor saturado es 2,72 a 120 grados centígrados. Ahora, para la misma presión de 1,98 bar, voy a producir vapor sobrecalentado a 180 grados centígrados. Vapor sobrecalentado. ¿Okay? Bueno, esta parte lo podemos borrar. A ver. Bien, manos a la obra. A ver, aquí tengo así. Ahora, necesito vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado aquí. A la misma presión. O sea, la presión es 1,98 bar relativo. Pero la temperatura de vapor sobrecalentado es 180 grados centígrados. Aquí tengo la temperatura de vapor saturado igual a 120. Bueno, habíamos asumido el mismo delta de T pinch 30. Entonces aquí ya no es TG2, esto es TG1. TG1 igual a 509. TG2, TG3 es 120 más 30, 150. TW2 es igual a 120 menos 10, 110 grados centígrados. TW1 es 80 grados centígrados, el mismo. Y aquí tengo TG4. Vamos a ver cuánto es TG4. TG4 tiene que ser mayor que 80 grados centígrados. Entonces vamos ahí. Vamos a empezar por la zona del sobrecalentador más evaporador. ¿Por qué sobrecalentador y evaporador? Porque ahí está este dato. Entonces, balance de energía. Balance de energía en el sobrecalentador más el evaporador. Entonces, la cantidad de calor que me van a dar los gases es igual a la cantidad de calor que va a ganar el agua en ese tramo. ¿De acuerdo? Pero sabemos que el intercambiador de calor no es 100% eficiente y tenemos que multiplicar por un factor que es la eficacia. ¿Ya? Voy a poner en general la eficacia. De ahí lo que puedo ver es que si la eficacia vamos a mantener el mismo valor, es 0,80, 0,85. Eso vamos a multiplicar por el calor perdido por los gases, que es flujo de masa de gases, calor específico de los gases por temperatura a la entrada, TG1, menos la temperatura a la salida, que es TG3. Eso es igual a, ahora por el lado del agua, flujo de masa de vapor por la entalpía. Ahora ya será de vapor sobrecalentado, menos la entalpía en TW2. Ahora, nosotros aquí ya tenemos algunos valores porque ya hemos calculado. ¿De acuerdo?
A ver, flujo de masa de gases, eso es 19,08. Calor específico de los gases, si no dicen nada, 1,05. Temperatura de los gases a la entrada, 509. Temperatura de los gases a la salida del evaporador, 150. Esto es lo que voy a calcular, caudal de vapor. La entalpía de vapor sobrecalentado no la sé, pero la entalpía de el agua TBW2 es 461. Ya. Si me ayudan, por favor, ¿cuánto es la entalpía de vapor saturado a 1,98 bar y 180 grados centígrados? Si me ayudan, por favor. ¿Qué temperatura, profesor? La temperatura es 180 grados centígrados. Ya, a 180 la entalpía en vapor saturado, ¿no, profe? Sí, pero no es vapor saturado, no, no, no. Es vapor sobrecalentado a Sobrecalentado. 1,98 bar y 180 grados centígrados. No se vayan a confundir, no se vayan a confundir. Profesor, con esas propiedades sale 1021. 1021, no, tiene que ser más. 1830, profe. 1830, 1830. 2830. 2830, Sí, ¿verdad? pero Sí, 2830. Ya, eso sí. ¿Por qué? Porque solo como vapor saturado es 2700, entonces tiene que estar por encima. Tiene más temperatura, por lo tanto tiene más energía. 2830. Bien, en esa ecuación lo único que queda por calcular es el caudal de vapor. Por lo tanto, el caudal de vapor es igual a, si me echan una mano, por favor. $544.21. A ver, si alguien... no alcanzo a ver el chat porque bajo este formato no me deja. ¿De acuerdo? 544,22 me sale, bro. 544. 22. No, 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 no. a mí me Ahí hay... sale 2.58, Sí, profe. sí, eso. Sí, Tiene sale que ser menor que 2,58. 2,72. 2,58. 2, 58. 2,58. Ujú. Sí. Ya está. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Es un balance de energía para todo el equipo. Balance de energía para todo el intercambiador de calor. Un balance de energía para todo el HRSG. Entonces será eficacia por cantidad de calor que dejan los gases en todo el HRSG, y eso será igual a la cantidad de calor pues que gana el agua realmente. Entonces esto será eficacia por flujo de masa de gases, calor específico de los gases, temperatura de los gases a la entrada, TG1 menos temperatura de los gases a la salida, TG4. Eso va a ser igual a flujo de masa de vapor por la entalpía de vapor sobrecalentado menos la entalpía a una temperatura TBW1. Y de ahí se obtiene TG4.
esto vale 0,85. Caudal de gases 19,08. Estamos asumiendo como 1,05. Esto de aquí es 509. TG4 es lo que voy a calcular. Caudal de vapor 2,58. Entalpía de vapor sobrecalentado 2830. ¿Cuánto vale la entalpía a 80 grados centígrados? Eso lo hemos calculado arriba. 335. ¿Cuánto vale TG4, chicos? Profesor. 130.1. ¿Perdón? 130.1 grados. 130, no, a ver. 130, bien. Vamos a tomar de momento este valor, 130. A ver si hay otro valor. Es que no Sí, sé profe, si se va sí. a aparecer. 131. ¿Cuánto? 131, profe. 131. Ya, bueno. Ya está. Ok. ¿Cuánto es TBW1? TBW1 es 80 grados centígrados. Por lo tanto, bien. Ok. ¿De acuerdo? Siempre tienen que comprobar que TG4 o T a la salida, el T de los gases a la salida es mayor que la temperatura de alimentación. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de dos cosas. A ver, si produzco vapor saturado, si solo produzco vapor saturado, voy a producir 2,72. Si produzco vapor sobrecalentado, produzco menos. ¿Ok? Entonces, juega un papel muy importante el hecho de que, por un lado sea sobrecalentado y por otro lado saturado. Para producir, ojo, vapor sobrecalentado se necesita más energía. Por lo tanto, con la misma cantidad de energía puedo producir menos vapor sobrecalentado. ¿Ok? A ver, son 9:50. Vamos a descansar unos 20 minutitos. ¿De acuerdo? Bueno, se han creado 6 salas de trabajo. Cada grupo está en una sala y me voy a acercar a cada sala para apoyarles en los trabajos correspondientes a los proyectos. ¿Ok?